El Imperio Mexica fue una gran nación en el Valle de México. Y muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al programa En Línea con Gilberto Ángeles. Y la tarde de hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Ituriel Moctezuma, que es descendiente directo de nuestro último Tlatoani mexica en la Ciudad de México, o lo que era la Tenochtitlan en esa época. Ituriel, bienvenido a En Línea con Gilberto Ángeles. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes, con tu audiencia. Agradezco la confianza y pues aquí, dispuestos a hablar grandemente de nuestro gran pasado mexicano y de nuestro acontecer. Para la dirección del canal de la televisora Change TV y para mí mismo en este programa En Línea con Gilberto Ángeles, es un honor tenerte aquí por ser un descendiente directo, como decía, de nuestro último Tlatoani mexica, con el que se acabó el imperio mexicano antes de que fuésemos sojuzgados y sometidos por la corona española. Y bueno, quisiera que nos explicaras un poquito la historia de tu familia, bueno, no un poquito, todo lo que puedas extenderte y que nos expliques la historia de tu familia, porque estoy seguro que muchos de nosotros, incluyéndome, no conocemos esta parte que tú tienes tan en la sangre y tan vívida, porque como te comentaba antes del programa, para mí eres como nuestra nobleza mexicana. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Pues antes que nada, transmitirle al público que nosotros, en nuestra tradición, conservamos una gran frase, que es la de que todos los siglos son este, ¿no? A veces las personas, sobre todo la gente de las ciudades, tiene la impresión de que todo aquello que tiene referencia con Tenochtitlan, con el Anáhuac, con el mundo prehispánico, es algo que ya se fue. Y que murió, ¿no? Que está muerto, y no es cierto. Que es algo exactamente, que lo ven como algo muerto, algo incluso que no volverá. Y eso, para nuestra cosmovisión, nuestro pensamiento mexicano originario, es incorrecto. Nuestros ancestros siempre pensaron, de acuerdo a su calendario, al calendario astronómico, al calendario ritual, que todos los tiempos retornan, ¿no? El tiempo era circular para ellos, no era una línea infinita de sucesiones, sino que todo era un ciclo y todo cuanto fue, es y será. Entonces, hoy día México, que es la pronunciación correcta del nombre de nuestro país, pues es eso, es el resultado no de 5 siglos de mestizaje, sino el resultado de 8,000 años de reflexión. Estas tierras que hoy llamamos tierras mexicanas, aquí nació una de las culturas madres de la humanidad, la cultura del Anáhuac. Aquí en estas tierras vieron nacer el maíz, que hoy por hoy es la garantía del sustento humano, gracias al maíz, que es un invento de nuestros ancestros, es un invento del hombre, no es una planta natural, es un logro genetista científico de hace 8,000 años. Pues gracias al maíz hoy tenemos garantía alimentaria en este mundo. Gracias al maíz hay 7,000 millones o más de humanos en este planeta. El maíz ha logrado quitar ese yugo, esa esclavitud a los animales de lo que hoy llamamos ganadería. Entonces, lo que el Anáhuac ha legado, ha dado al mundo es invaluable. Yo nada más me limité en esta pequeña introducción a hablar del maíz, pero si habláramos de la ciencia médica, de la astronomía, de la matemática, de las formas de organización, nos daríamos cuenta que el mundo moderno le debe mucho a las culturas prehispánicas mexicanas, ¿no? Puedo citar ejemplos como la forma de gobernarse por confederaciones, ¿no? La Unión Europea es una reminiscencia de la forma en que los ancestros se gobernaban, todo lo tocante a la medicina que hoy en día goza el mundo, muchas de esas plantas, muchas de esas fórmulas salieron de aquí, de las tierras de América. Entonces, nosotros seguimos siendo los mismos mexicanos de hace 500 años. Hace 500 años también nuestros ancestros agarraban un chile y se lo echaban a la tortilla y era un plato predilecto, ¿no? Hace 500 años nuestros ancestros hacían tamales, hace 500 años nuestros ancestros celebraban fiestas con flores, con cantos, con danzas,
seguimos siendo en esencia los mismos mexicanos, solo que ha cambiado a lo mejor la forma en la que nos comunicamos, el lenguaje, ¿no? Hace 500 años las lenguas nativas, los idiomas, que hoy en día se registran oficialmente 68 lenguas, pues estaban vivas, eran usadas por la población. Hoy en día prioritariamente pues, usamos el lenguaje español, que para mí es un lenguaje que debería llamarse americio o mexicano, porque lo que estamos hablando tú y yo en este momento es logro de los mexicanos de los últimos 5 siglos. Si aquí estuviera Hernán Cortés o Cristóbal Colón, no entenderían nada de lo que estamos diciendo. Claro. Ellos hablaban castellano medieval, que es un dialecto muy distinto a lo que estamos hablando. Esta forma de hablar nació en América. Por eso la forma en la que se habla hoy en día en España es muy distinta a lo de los mexicanos, porque el idioma de aquellos, que es el castellano, se difiere mucho a la forma en la que nosotros estamos hablando, que es el español mexicano o americio, como me gusta decirle, ¿no? Entonces, dado esa realidad de que a pesar de que han transcurrido 500 años, realmente seguimos siendo en esencia los mismos, ¿no? Nuestros ancestros se comportaban muy similar a la forma en la que nosotros nos comportamos. Desde Moctezuma Xocoyotzin, que fue el último gran Huey Tlatoani de Tenochtitlan, porque después de él hubo otros gobernantes tlatoani, han pasado 18 generaciones. Yo soy esas 18 generaciones. Entonces, Moctezuma es igual de antiguo que Da Vinci, y los europeos no ven a Da Vinci como algo tan lejano, lo ven incluso como un personaje cercano a su cultura. Entonces no ha pasado tanto tiempo como uno pensara, ¿no? Realmente 500 años medidos en la historia universal no son nada, ¿no? Y creo que en vez de enfocarnos en estos 5 siglos donde hubo esta cruza, vamos a decirlo así, de culturas y este mestizaje, que son muy difíciles de borrar, yo me atrevo a decir que los 8,000 años de historia de la náhuatl son imposibles de borrar, ¿no? Claro. A mí me parece importante esta historia y lo que nos estás comentando, porque como mexicas, como mexicanos, tenemos que reidentificarnos con nuestras raíces, con nuestra cultura mexica, con estos 8,000 años de tradiciones, que a pesar de que la cultura española quiso borrarlos de un plumazo de nuestras raíces y de nuestras esencias, ahí seguimos con el Día de Muertos y con otras tradiciones que tenemos, que son, como tú dices, muy importantes. Y hablando de este español americio. El americio. Hablamos de petate, de metate, de mitote. De aguacate. De aguacate, que son palabras que, como dices, en el español europeo castellano. Pues, o castellano no entendería qué es un mitote, qué es un petate, qué es un metate, porque son palabras mexicas o del náhuatl, ¿no? Así es. Es importante entender cuando uno se compenetra con la raíz mexicana, con la identidad antigua, lo que nosotros llamamos el movimiento ancestralista, del cual voy a hablar, si me lo permites, más adelante. Por favor. Nosotros, como descendientes de Moctezuma, como personas que pertenecemos a la tradición mexicana, no nos consideramos los rescatadores de la cultura. Creo que es todo lo contrario. Nosotros siempre llevamos la idea de que es la cultura la que está salvando al país. La cultura nos va a salvar a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, los primeros mexicanos, como me gusta llamarles, ellos ya pasaron por todos los problemas que hoy en día estamos viviendo, simplemente con un contexto distinto, pero ya pasaron por todos estos problemas y ya encontraron en su momento las soluciones y las aplicaron, y las aplicaron de manera exitosa. ¿Por qué me atrevo a decir que la cultura de nuestros ancestros mexicanos nos va a salvar? Porque Tenochtitlan, en este caso, que fue la gran capital del mundo antiguo aquí en México, en su etapa ya previa al contacto con los europeos, Tenochtitlan fue una sociedad exitosa. Tenochtitlan no fracasó. Fracasó Egipto, fracasó Roma, fracasó Grecia. Tenochtitlan no fracasó. Tenochtitlan fue truncada, fue invadida, sufrió una agresión ilegítima e inmerecida y sufrió la ferocidad del imperialismo europeo
y la desmesura colonialista del siglo XVI, y por eso esa sociedad tan brillante que era la Tenochca, la mexica, pues no llegó completa a nuestros días, ¿no? Pero si revisamos bien la historia, Tenochtitlan era una de las ciudades, si no la ciudad más avanzada de su época, ¿no? En Tenochtitlan no existía la pobreza, no había pobres. En Tenochtitlan no había corrupción. En Tenochtitlan la educación era gratuita, era un derecho universal para todos. ¿No? Para todos. En el siglo XVI o siglo XV, ¿en qué otra parte del mundo encontrabas algo así? En ningún lado. Los propios visitantes europeos, los hispanos, se maravillaron por la pulcritud, por lo bien trazada, por lo bien organizada de la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, eso habla de que nuestros ancestros habían llegado a una sociedad que rayaba en lo ideal, ¿no? Había una verdadera justicia social, ¿no? Y todo eso desapareció, pues producto de ya lo comenté, ¿no? La desmesura colonialista, la avidez de riquezas por la guerra, por la invasión, que es una historia que todos los mexicanos conocemos. Sin embargo, quiero ser muy enfático, esto no es culpa de los españoles, porque cuando llegó Hernán Cortés, España no existía. España es un producto después. Esto, cuando hablamos de la invasión, nos estamos refiriendo pues, a lo que realmente sucedió, el Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano fue el que invadió América, no fue España, porque España no existía. En todo caso, existía la provincia Hispania, cuyos reyes no eran reyes españoles, eran reyes católicos. Okay. De Castilla, ¿no? Exactamente. El primer rey de España fue Carlos I o Carlos V del Imperio Sacro-Germánico. Entonces, realmente España es un producto de la toma de Tenochtitlan. Y junto con España nació la Nueva España, que fue lo que resultó pues, de la época del reacomodo de los gobiernos aquí, ya bajo la sujeción de la corona europea. Entonces, tanto España como la Nueva España fueron dos reinos hermanos, ¿no? Y así funcionaron durante 3 siglos. Quien realmente gobernaba sobre ellos era el Imperio Romano, que hoy conocemos como el Vaticano, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esa aclaración, porque a veces la gente española, ¿no?, se ofende con estos temas, piensan que traemos algo personal con ellos, cuando realmente el español y el mexicano son 2 pueblos hermanos que sufrieron la misma suerte o la misma tragedia por una tercer potencia de la cual nunca se comenta en los libros y que es pues, el Imperio Romano, que fue en su fase ya, vamos a decirlo así, del Sacro Imperio Germano, el Sacro Imperio Romano, que hoy conocemos como el Vaticano. Oye, me gustaría que me platicaras la historia que yo ya conozco, porque lo platicamos hace como 3 años que nos conocimos, de qué pasó cuando tu tatara abuelo Moctezuma Xocoyotzin fue asesinado y él dejó descendientes. ¿Qué sucedió ahí? Sí, pues mira, es también un mito difundido indebidamente el hacer creer a la gente en México que los descendientes de Moctezuma están en España. Una parte de los descendientes de Moctezuma están en España, yo me atrevería a decir que la mínima parte. En realidad, si nos apegamos a la tradición y a las fuentes históricas, nos vamos a dar cuenta que Moctezuma tuvo 20 hijos al menos. De estos 20 hijos, se sabe con certeza que 6 sobrevivieron a la guerra que hubo contra Hernán Cortés y sus ejércitos en la invasión a Tenochtitlan. Al menos 6 de esos 20 hijos sobrevivieron. Y de estos 6 hijos, solo 4 tuvieron descendencia. Estos 4 hijos fueron 3 mujeres y un hombre. El hombre, cuyo nombre era Tlacahuepanitzin, Tlacahuepan, que se conoció durante la época virreinal como Pedro Moctezuma. Una segunda hija, que fue Isabel Moctezuma, es la más conocida, cuyo nombre era Tecuixpoizcalotzin. Luego otra hija que tomó el nombre de María Leonor Moctezuma, cuyo nombre original era Xochimatzin, y Francisca Moctezuma, cuyo nombre original era Tetlahuehuesquitzin. Estos 4 hijos, el varón y las 3 mujeres, tuvieron descendencia.
Sin embargo, la única que tuvo descendencia, vamos a decirlo así, netamente mexicana o netamente nativa fue Francisca. Francisca Moctezuma fue la hija primogénita de Moctezuma, fue la hija de su primer matrimonio. Tan es así que fue la única hija que Moctezuma casó en vida. Todos los demás hijos eran niños cuando llegó Cortés, sino adolescentes. Y fueron raptados por los hispanos, por los colonizadores, y casados bajo presión con personas españolas, ya hablando propiamente en la época de cuando nació España, ¿no? Sin embargo, Francisca, o Tetlahuehuesquitzin, fue casada por su propio padre en 1519. Y de ese matrimonio con el rey de Catepec, el señor Panitzin, que era un joven muy valiente en la guerra, del que voy a hablar más adelante, de la boda de Panitzin y Tetlahuehuesquitzin nacieron ya en la época donde ya se estaba dando la invasión a Tenochtitlan. El primero de sus hijos nació en 1520. Entonces estamos hablando realmente de que esa familia de la hija de Moctezuma nació en los tiempos en el que él estaba todavía vivo. Por tanto, el matrimonio de Francisca con Panitzin fue un matrimonio legítimo. Legítimo. Porque el padre lo autorizó, porque él mismo entregó a la hija, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, ese es el único linaje que yo comento que es netamente mexicano. Los otros descendientes, entre los hijos de Moctezuma y españoles, como el caso de Isabel, que se casó 5 veces con diferentes españoles, o el caso de Pedro Moctezuma, que se casó con una española, todos esos linajes o descendientes ya vendrían a ser parte de la corona española. Y una mezcla, ¿no? Exactamente, pero la corona mexicana se quedó en la línea de Francisca Moctezuma y el señor Panitzin, que en la época virreinal adoptó el nombre de Diego Alvarado Guanitzin. Y Diego Alvarado Guanitzin es un personaje muy importante porque él encabezó la resistencia del gobierno de Tenochtitlan durante la época virreinal. Tan es así que en 1538 Panitzin, con su esposa Francisca, obtuvieron de parte de la corona europea del emperador Carlos V el reconocimiento como sucesores legítimos de la corona de Moctezuma. En 1538 Panitzin o Guanitzin se convirtió en el rey de Tenochtitlán. Tenochtitlan seguía teniendo su propio gobierno indígena, ¿no? Es mentira que Tenochtitlan desapareció su gobierno, no. El gobierno y la corona mexicana de Tenochtitlan no desapareció durante el virreinato. Duró al menos siglo y medio más. Después, pues con el paso del tiempo y pues todo se diluye, entró en colapso, pero nunca capituló, ¿no? Eso es algo que también viene importante decir. Entonces, Panitzin, ya siendo rey de Tenochtitlan en 1538, recuperó gran parte de la tradición, de las formas de organización. Él gobernó toda la parte del centro histórico junto con su esposa Francisca. Su hijo Hernando Alvarado Tezosomoc recogió todas esas crónicas y todas esas enseñanzas de su padre, y al final de ese siglo, en el siglo XVI, en 1598, 1580, en esos años, él escribió sus memorias, ya siendo un viejo, que fueron registradas en 2 libros. Uno en náhuatl, que se llama La Crónica Mexicayot, y otro en castellano, que es La Crónica Mexicana. Esos 2 libros son importantísimos para la historia del país. Todos los mexicanos deberían tener un ejemplar. Desafortunadamente es un libro que ya ni siquiera se vende en las librerías. Es dificilísimo de encontrar, ¿no? Entonces es una lástima porque La Crónica Mexicana, que es un libro de más de 400 hojas en su edición moderna, narra la historia del pueblo mexica desde su salida de Aztlán hasta la llegada de Hernán Cortés. Entonces, cuando nosotros como mexicanos creemos que la historia que dejó escrita Cortés, los frailes o los enemigos de Tenochtitlan es la verdadera historia de México, pues es lo mismo que dicen los españoles cuando los ingleses o sus rivales escriben su historia. Claro. Entonces nosotros no nos podemos basar en la historia que escribieron los enemigos de nuestros ancestros. Si nos vamos a remitir a una historia, no vamos a decir que aquí hay alguien que tenga la verdad absoluta, pero la historia más cercana a la realidad siempre es la que cuenta el propio pueblo.
Entonces, en la crónica mexicana nosotros nos encontramos datos muy distintos a lo que se comenta, ¿no?, en las versiones hispanas o en las versiones, ya en este caso, españolas. Y por tanto, nosotros como familia, la crónica mexicana es uno de nuestros libros, ¿no?, más preciados, Claro. porque fue una copia de un libro que se llamó, que dentro de la academia se llama Crónica X. Y ese libro está perdido, fue confiscado. Y ese libro es el de las memorias del padre de Hernando Alvarado, Tezozómoc. Es las memorias justamente del rey Guanitzin, sucesor legítimo de Moctezuma. Ese libro está extraviado. Entonces, si el libro que escribió el nieto tiene muchos datos, ¿no?, interesantes, imagínate que escribió el yerno, ¿no?, esposo de la hija de Moctezuma, que para ese entonces era una muchacha de 21 años y que claro que se dio cuenta de todo lo que sucedió. Isabel era una niña de 13 años, ¿no?, Isabel Moctezuma. Entonces, imagínate, pues ella se perdió de muchas cosas, pero la hija, la mayor, la que ya estaba casada, estuvo con Moctezuma, con su padre, atestiguando muchas de las cosas que estaban sucediendo. Entonces, la memoria de una persona adulta es muy distinta a la memoria de un adolescente, un niño, Por supuesto, ¿no? sí. Entonces, la rama de la cual yo vengo es justamente de la línea familiar de Francisca Moctezuma y del señor Panitzin o Guanitzin, rey de Tenochtitlan. Ellos dos tuvieron, como ya lo comenté, varios hijos. El primero de ellos, Hernando Alvarado Tezozómoc, este gran cronista indígena, y dentro de sus hijos, una de ellas, Juana de Alvarado, a su vez se casó con otro nativo, el señor de Tacuba, y de esa unión nació un personaje muy importante para nuestra historia mexicana y familiar a su vez, que fue Pedro de Tlacopan o Pedro de Tacuba. Pedro de Tlacopan, que ya vendría siendo el bisnieto de Moctezuma, ¿no?, hijo o nieto de Francisca, su hija. Él, ya para la época en la que él nació, que ya fue entrado, en la que él se desarrolló, que ya fue entrando en el siglo XVII, él intentó recuperar y reconquistar Tenochtitlan y todos los señoríos que la Nueva España había arrebatado a su bisabuelo, ¿no?, a Moctezuma. Obviamente, Panitzin y Francisca, al recuperar en 1538 la corona mexicana, pues no perdieron nunca de vista la intención de recuperar lo que era suyo, ¿no?, y lo que fue arrebatado de manera ilegítima e ilegal. Su nieto, Pedro de Tlacopan, ideó una gran idea. Él, en lugar de estar en Tenochtitlan, en la zona de lo que es hoy Ciudad de México, él viajó hacia el sur del país, en lo que hoy día es el estado de Morelos, el estado de Guerrero. Se internó en la sierra en busca de una fortaleza o bastión mexica que existía desde 1458 y que se llama hoy en día Chilapa de Álvarez. En ese entonces era el señorío de Chilapantepet. Chilapantepet fue un lugar a donde se fueron a refugiar todos los ejércitos de Malinalco y las familias nobles de Texcoco, Tecuba y Tenochtitlan. Allí en Chilapa, que podría decirse como un Mónaco, ¿no?, valga la comparación, ahí se fueron a refugiar los descendientes directos de Nezahualcóyotl, ¿no?, del señor de Tacuba, de Moctezuma, y los señores de Malinalco, esos grandes ejércitos que se quedaron en reserva. Pedro de Tlacopan viajó hacia ese lugar, intentando convencer y rearmar la ofensiva para reconquistar Tenochtitlan. No regresó, no cumplió su cometido, porque allá se enamoró. El amor cambia las cosas. Sí. Y su esposa, Ana de Chilapa, lo convenció de que allí era el lugar para que ellos pudieran conservar la tradición, para que la familia, el apellido, la sangre no se perdiera. Entonces, de la unión de Ana de Chilapa y de Pedro de Tlacopan, su hijo Joseph reclamó a la corona y el gobierno virreinal el uso del apellido Moctezuma, porque el uso del apellido Moctezuma se estaba mal usando por la corona española y estaba dando a entender que los descendientes legítimos y directos estaban del otro lado en Europa, del Atlántico. ¿No? Cuando aquí se constaba, desde 1538, que los sucesores legítimos por línea de su hija, casada con otro noble además, ¿no?, con otro noble mexica, eran la gente que estaba sentada en Chilapa. Y desde ahí, desde aquellos años, pues viene mi familia, desde hace 5 siglos,
allí en Chilapa, la zona de Citlal, la de Acatlán, que es un triángulo sagrado. Desde ahí, desde entonces se conserva la familia hasta mi generación, que yo soy el primero, que pertenezco a la generación de los que vuelven a nacer en Ciudad de México, ¿no? Mi padre de 7 años de Chilapa, Guerrero, viajó a Ciudad de México, vino a vivir con unos tíos, ¿no?, de la familia de mi abuela, y pues entonces, pues nosotros desde siempre hemos estado apegados a la raíz, ¿no? Yo te puedo comentar que la familia Moctezuma, al menos de mi lado, no ha perdido el interés de restituir nuestra amable forma de vida, como le llamamos, todo ese legado, y durante estos 5 siglos la familia no ha estado allí escondida, inactiva. Yo te puedo decir que este país se llama México gracias a un ancestro mío, Francisco Moctezuma de Chilapa. Francisco Moctezuma de Chilapa, un verdadero héroe de la patria, un verdadero personaje de nuestra historia que nunca es mencionado, pero él fue el que refugió a Morelos cuando Morelos escapó del fracaso de la independencia que proclamaba Hidalgo, y Morelos fue acogido en Guerrero, justamente por nuestra familia. Y nuestra familia organizó el Congreso de Anáhuac, que hoy se llama Congreso de Chilpancingo, en 1813, y Francisco Moctezuma financió, ayudó y cooperó para que Morelos y Iturbide, y después, junto con Vicente, lograran la independencia de México. En 1813, durante ese congreso, Francisco convenció a todos de que la nueva nación liberada debía ser la continuación del Imperio Mexicano, y de ahí el nombre de México. Imperio Mexicano de Anáhuac, ¿no? Ituriel, nos queda bien poquito tiempo de programa, como 1 minuto, y antes de retirarnos, ¿me puedes explicar qué significa este bastón que tienes? Sí. Sé que es un bastón de mando, pero claro, cuéntanos rápido, ¿no? Sí, este bastón pues me fue entregado en una ceremonia en Teotihuacán, a donde hubieron representantes de los pueblos indígenas y representantes de todos los estados del país. Este bastón representa el cargo de una candidatura para la presidencia de México. Yo me registré ante el INE el 18 de noviembre del año pasado. El INE no permitió el registro, alegando una serie de cosas, pero esto para mí es muy simbólico, porque este bastón a mí me lo entregaron los indígenas, me lo entregó el movimiento ancestralista del Pacto por Anáhuac. Ellos me dan la encomienda de participar limpiamente en la elección, y aunque de momento no pudimos estar en la boleta, nosotros no desistimos en nuestro anhelo justamente de bien representar nuestra cultura antigua. Entonces, pues este bastón aquí yo lo traigo con mucho gusto para mostrarlo al público. Claro, y está precioso, te da pues una legitimidad que tú ya tienes, obviamente. Gracias. Por ser descendiente de esta historia que nos contaste. Se quedan todavía muchas cosas pendientes, espero que te podamos invitar a otro programa para que puedas seguirnos platicarnos toda esta historia hasta la época actual, que ya lo hablamos un poquito contigo, pero bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias. Un honor que hayas estado con nosotros. Tú, como muchos de mis invitados, eres inspiración para mí. Gracias. Yo trato de aprender de los grandes y te agradezco mucho esta entrevista, tu tiempo, la dedicación que nos permitiste estar aquí. Tlazocamati, Huelmia, muchas gracias. Tlazocamati. Y bueno, pues les agradezco muchísimo el favor, su atención. Nuestro invitado de hoy fue Ituriel Moctezuma, descendiente de Moctezuma Xocoyotzin. Y bueno, ya nos platicó este linaje auténtico de estar descendiendo de una raza entre mexicas, entre los señoríos, los Hueytlatoani de aquella época, y pues tenemos que reconocer a quien tenemos enfrente y como dicen, honor a quien honor merecen. Gracias por todo, nos vemos la próxima semana en otro interesante tema. Esto fue tu programa En Línea con Gilberto Ángeles desde Change TV, la televisión del cambio. Hasta aquí, gracias.